Bien, muchachos, tenemos un equipo que no prende. Aquí lo tenemos y voy a ir al grano. Este que está acá es el jack donde se conecta el cargador. ¿Sí? Sí, sí. El cargador, ¿sí? Aquí se conecta el cargador. En una placa que no prende, lo primero que nosotros debemos mirar, de hecho esto yo lo hice inclusive hasta sin esquema, lo que debemos mirar es que el voltaje esté llegando hasta una primera resistencia que está en la etapa inicial, que los 20 voltios que inyecta el cargador lleguen hasta una resistencia grandecita que está después de dos transistores. Siempre en toda placa, bueno, siempre o en la mayoría de casos van a encontrar dos transistores, uno, dos, y la resistencia. Esa resistencia se llama la resistencia de sensado o una resistencia shunt. Esa resistencia se encarga de medir una corriente que pasa por ahí y de darle esa información al charger, un integrado que se encarga de controlar parte del encendido y de la carga. Es una resistencia ahí como un sensor que está ahí monitoreando el voltaje en ese momento. Resulta que ahí tienen que estar los 20 voltios que suministra el cargador. Cuando yo reviso el voltaje con mi multímetro, poniendo una punta a tierra y poniendo la punta sobre la resistencia, el voltaje está en 0 voltios. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un caso así? No tenemos voltaje. Listo. Bueno, revisar en qué punto está parando el voltaje, primero que nada. El voltaje viene de aquí atrás. Recuerden que el voltaje pasa por los transistores de source a drain o de drain a source. El gate no lo tengo que revisar de momento. Entonces, pues obviamente aquí, si no hay voltaje aquí, pues aquí tampoco, porque pues ahí donde se ve que la línea está allí. Y entonces reviso aquí atrás, 0, o sea, quiere decir que todavía no está llegando el voltaje. Tengo que seguir porque puede ser inclusive problema del jack, ¿sí? Entonces, nada, y sigo atrás, aquí sí está. O sea, que apenas llega el voltaje del jack, el jack llega aquí, pasa por esta bobina, y finalmente termina en el primer transistor. Pero el transistor no está dejando pasar el voltaje al otro lado. Y por supuesto, si no pasa este, pues menos a este pequeñito. Recuerden que los transistores son interruptores que en algún momento están abiertos, están cerrados. Este está abierto y si ya está abierto, pues el voltaje no pasa de aquí a aquí y por eso no está prendiendo. Ahora, ¿será que está dañado el transistor? Bueno, vamos a revisarlo. Calle de tensión. Revisamos rápido en el esquema. Los dos transistores son estos dos. El primero donde llegan los 19 voltios es este, el PQV3. Ahí está. PQV3. Dice que es un MOSFET que va de source a drain. ¿Cómo sé? Porque el pin 1, 2 y 3 siempre va a ser source. El pin 5, 6, 7, 8, este lado es drain. De source a drain me debe dar. Entonces yo mido de source a drain. En frío, sin energizar, ¿no? Entonces de source a drain. Source es este lado. ¿Por qué? Porque reconocí este pin. El pin 1, 1, 2, 3, el gate está solito. Entonces de source a drain me tiene que dar. Bien. Y al invertir puntas, huele. Listo. ¿Qué más se le mide? Continuidad a tierra. Gate drain. Está bien. No voy a activarlo ni desactivarlo. Yo les dije que esa opción era, ¿cómo es? Esa prueba era opcional. Listo, vamos a hacerlo con el otro. El otro transistor, pues obviamente si puede estar en corto o algo, puede estar causando. Entonces, el otro es de source a drain también. Entonces, el otro transistor va de source. En este caso, source es este lado. Ya, activo la cámara. De source. Un segundito en el... De source a drain, bien. Y al invertir puntas,
un valor alto, o L, está bien. Y continuidad a del gate, nada y nada, o sea que eso está bien. Entonces no, los transistores no están causando que el voltaje no pase, ellos están, entre comillas, trabajando bien. Bueno, entonces ya sé que descarté que los transistores no son los que están dejando, digamos, no dejando pasar el voltaje al otro lado. ¿Qué más tengo que descartar en este punto? Cuando, cuando hay un corto, no, la resistencia no la va a medir en frío. Bueno, si usted quiere, la mide. Si la mide en continuidad, le va a pitar. Pero si la resistencia estuviera mala, me hubiese dado siquiera de este lado, ¿no? Pero sí se puede revisar caída de tensión en diodos, a ver si esa línea está en corto, porque cuando esta línea está en corto, resulta que los transistores, o el que activa los transistores dice, no se active, porque pues precisamente esa es la protección, evitar que la corriente pase para proteger los circuitos del propio cargador, del corte y demás. Entonces yo mido a tierra, punta roja, a tierra, punta negra, sobre la resistencia y me está dando un valor de diodo normal, 483, cuando invierto puntas, un valor alto. Eso está bien, quiere decir que esa línea no está ni en corto ni en fuga y esa tampoco es la causa de, del no encendido, ¿no? Como ya sé que no hay corto, como ya sé que los transistores están buenos, ahora, ¿a quién creen que tengo que monitorear? A la fuente. Al charger, que es el que le dice a los transistores, actívense, no lo está haciendo. Entonces yo analizo mi charger, busco en el plano y veo que los gates, que es el pin 4 de ambos, están unidos por aquí en un punto común que viene de una línea llamada AC Driver Charger. ¿Sí? Y pues cuando hago la búsqueda, esa línea viene de aquí, AC Driver Charger, que es el charger. Este circuito es el charger. Entonces me voy directamente al charger y me pongo a analizar el charger. Entonces, ubico el charger, que dice que se llama el PU. Yo los tengo ya ubicados, no voy a perder tiempo ubicándolos porque... Bueno, el PV1, ¿sí? Se llama. Entonces aquí está mi PV1 ya ubicado, por acá, aquí. ¿Sí? Que dice PV1. Este es el charger. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a analizar el charger. Primero que nada, para que el charger funcione, tiene que recibir un voltaje de alimentación, VCC. Ese voltaje viene de antes de los transistores, porque si no, tiene que venir de antes de los transistores. Y sí, efectivamente, si usted sigue esta línea, se va a encontrar por acá con un diodo doble, que finalmente está conectado a la línea que se llama 19V-IN, que básicamente es la línea tal cual como se llama antes de los transistores. ¿Listo? Entonces, esa línea tiene que estar, si no, pues por ahí viene el problema. En el pin 28 tiene que haber los 19 voltios. Listo. Entonces, cuando yo mire acá, en voltios, en el pin 28, ¿cómo cuento el pin 28? Pin 1, sentido contrario a las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, el último. ¿Listo? Entonces yo mido voltaje ahí en el pin 28. Les dije que no recomiendo medir en los mismos puntos, sino en los componentes que están fuera, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo en caliente, ¿no? Ese es un condensador cerámico. Ese es un condensador cerámico. Estoy midiendo voltaje a tierra, una punta y la otra sobre el condensador que quiero medir. Conecto el cargador y reviso. Ah, sí están llegando. Entonces ahí no está el problema. El charger sí está recibiendo el voltaje de alimentación. Pero sigo. Para que el charger haga su trabajo, segundo que nada, tiene que recibir una línea que se llama AC-DET. AC-DET, pues literalmente es una línea que viene de antes también de los MOSFET, pero pasa por un divisor de tensión y a veces por algunas protecciones, y aquí es donde está viniendo el problema. Esa línea AC-DET normalmente es un voltaje partido en dos por una resistencia divisoras de tensión, ¿sí? Un voltaje que viene principalmente ¿de dónde? También de la línea de 19 voltios, por acá arriba, ¿sí? La misma línea antes de los transistores, pero
está partida por un divisor de tensión, que son estas dos resistencias que están aquí. En serie. Estas resistencias dos que están aquí, del punto central, el voltaje debería partirse en dos. ¿Qué pasa? En muchos esquemas, en muchas placas, hagan de cuenta que esto de aquí para acá no está, esta protección de aquí para acá no está. Ya le voy a explicar qué pasa en esta, pero esta protección. O sea, que esa línea se activa automáticamente, porque al llegar el voltaje del divisor de tensión, pues enseguida pasa y activa, como quien dice, el integrado y le dice, trabaje. Esa es como la habilitación, la línea que le dice al integrado que haga su trabajo, empiece a funcionar. ¿Cuál es su trabajo? Principalmente, pues, botar un voltaje por aquí para que pueda llegar a los MOSFET, al gate de los MOSFET, y pues pueda pasar la línea de 19 voltios hasta la resistencia de sensado. Eso es lo que no está ocurriendo. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir. Bueno, confirmo que no está saliendo este voltaje. Confirmo que no está saliendo. ¿En dónde? En el pin 4. Porque pues ahí tiene que haber un voltaje para que habilite los transistores, ¿no? Pin 4. Entonces, ¿dónde está el pin 4? 1, 2, 3, 4. ¿Qué vemos acá? El pin 4 es este. Pero como yo no mido en el pin, lo que hice fue que rayé un poquito la pista para medir sobre la pista más fácil, más cómodo, más seguro. Entonces, lo que hice fue, con el cargador conectado, medir aquí. No hay voltaje. Entonces, efectivamente, tiene alimentación, pero no está botando el voltaje que activa los transistores. Siempre que no haya un voltaje, nunca está de más medir caídas de tensión, porque si hay un corto en esa línea, podría estar causando el problema. Entonces, nunca desconectan la fuente, el cargador, y miden caída de tensión en esa línea. En diodos. Valor de diodo 711, invierto puntas. OL. Entonces, no hay corto ni fuga en esa línea. Recuerden que si da bajito por ambos lados o si da cero, es donde yo detecto. Siempre que un voltaje esté ausente, no dejen de revisar en caída de tensión en frío. No está el voltaje, descartamos que no sea por un producto de un corto. Entonces ya no es un corto, entonces sigo buscando. Ya sé, ya les había dicho, repito, que el voltaje del pin 28 sí está, porque eso significa que se está alimentando, pero no está botando el voltaje del pin 4. Pero les dije que había que revisar también el voltaje que ACDET, que es un divisor de tensión, en el pin 6. Vamos a medirlo y ya les digo qué está pasando. Entonces yo lo mido en el pin 6. ¿Cuál es el pin 6? En voltios. Aquí usted tiene que estar alternando las escalas de caída de tensión y de voltios. Entonces usted llega y mide en voltios en el pin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está pegado ahí un condensador, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. ¿Qué hay? 0. Entonces, ahí está el porqué. Voy encaminado en la falla. ¿Tiene alimentación? Sí. No está dando salida de conmutación, pero para que dé salida tiene que tener principalmente dos condiciones. O sea, la salida que activa los transistores necesita principalmente dos condiciones. Una, que tenga alimentación, si la tiene. Dos, que tenga el voltaje del divisor de tensión de la línea ACD. No lo tiene. Entonces, analizamos bien esas resistencias del divisor de tensión. Entonces, porque podría ser un problema en alguna resistencia. Entonces, esas resistencias son una de 422.000K, perdón, 422K y la otra de 68K. Recuerden que como esas resistencias no están están en serie, pero ellas a su vez están en paralelo con el integrado, entonces no me da exactamente el valor, pero me tiene que dar igual o menor, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo medir en ohmios y aquí volvemos, identifico las dos resistencias, son estas dos. ¿Cómo me doy cuenta que son estas dos? Muchachos, sin tener un plano. Tengo el esquema, pero no tengo el plano. Pues porque este es el pin 6, ¿verdad? Y si usted sigue el pin 6, ¿verdad? Se va a encontrar con dos resistencias. Estas dos, esta y esta. Una está conectada a tierra y la otra está conectada a la línea de 19 voltios. Reviso eso. Son estas dos. Una está conectada a tierra. ¿Cómo sé cuál de las dos está conectada a tierra? Pues con continuidad. Mido con el multímetro en escala de continuidad y toco las dos resistencias a ver cuál de las dos pita tierra. Este lado. ¿Sí?
pito a tierra. Entonces este es el lado que va a tierra, este es el lado común, si se ven que están unidas, y este es el lado que viene de la fuente de 19 voltios. Entonces yo mido, si yo quiero en caliente, puedo medir el voltaje ahí para ver si efectivamente el voltaje está llegando. Entonces vean lo que está pasando. Yo mido el voltaje aquí, que es como por donde viene, ¿sí? ¿Sí ven toda esta línea? Yo puedo medirlo aquí y me va a dar 18.7, está bien, está algo bajito, pero está dando 18.7, está casi los 19, pero aquí debería estar partido el voltaje en 2 y no está dando. Entonces ahí está el problema, pero puede ser un problema de las resistencias. Entonces mido en frío, ¿en qué escala? Sí. Esta resistencia está dando, a ver, ojo, que es en ohmios, ¿no? Acuérdense que si van a medir resistencia es en ohmios. Entonces, revisan acá, ¿están? 58K. Está bajita, pero ya les dije que es normal que dé menos porque puede estar en paralelo. Aunque aquí dice que la resistencia está dando ¿qué? 422K y me está dando 58, está bastante bajita, pero está bien. Tiene un porcentaje de tolerancia. No, no. esa es la de arriba, sí. A ver, ¿cuál era la que...? No, sí, me di la de abajo. Ajá. Bueno, pero está por debajo de los 60. La de abajo 68. dice que 68. 68K, medio 58, está bien. Y la de arriba, vamos a ver. Lo que pasa es que están al revés. En el esquema están una arriba y la otra abajo, la otra está. En la placa sí están al revés. Entonces yo mido la otra. Esta. Y esta sí está dando, ¿qué? A ver. 115K. ¿Está bien? Sí, pero está dando menos. ¿Sí? Sí, dio 115K. Pero aquí dice 400. Si da menos, está bien. ¿Sí? Si da más, es sospechoso, ¿verdad? Entonces, claro, si tengo mucha duda, las bajo y las mido sueltas. Pero por ahora no voy a hacer eso porque yo seguí mirando la línea. Supongo de momento que las resistencias están buenas. Mejor dicho, con esos voltajes, con esas resistencias, tendría que haber sí o sí voltaje en la mitad y no está el voltaje. Entonces, así sea que la resistencia haya variado el valor o no sé, tiene que haber un voltaje ahí en la mitad y no está. Pero, ¿qué pasa? Sigo analizando de ahí para atrás. Resulta que me encuentro con ¿qué es eso? Un transistor MOSFET de 3 pines llamado PQ23, que dice que en algún momento cuando ese transistor esté activado, ¿qué es esto? ¿Qué es este contacto? Esto es tierra, ¿verdad? ¿Sí? Dice que cuando haya tierra, cuando esté cerrado, se va a llevar ese voltaje a tierra, ¿sí o no? Entonces ahí puede estar el problema. Ese transistor se está activando cuando no debe y se está llevando el voltaje a tierra. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo podemos ver eso? Yo puedo medir continuidad en caliente solamente para ciertas cosas, como por ejemplo, en frío, yo compruebo que la línea no está en corto, porque esa es otra posible razón. Si esta línea está en corto aquí en el centro, se está llevando la corriente a tierra, pero mire que no está en corto en frío. En frío porque significa que la placa está desconectada, pero voy a conectar la placa sin soltar este conector aquí para que ustedes vean lo que pasa. Conecté el cargador. ¿Qué pasó? De una vez se fue a tierra. Pita, ¿verdad? Entonces, eso significa que este transistor se está cerrando cuando yo conecto el cargador. Para que un transistor se cierre, tiene que recibir una señal por acá, ¿verdad? Pin 2. Vamos a ver qué voltaje está recibiendo cuando yo le conecto el pin 2. Entonces yo ya analicé que el pin 2 es ese que está ahí del lado izquierdo de la parte de arriba. Cuando yo conecto el cargador en voltios, mido con el multímetro y observo aquí, pin 2, 5.7 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Este transistor es una protección
ya les digo de dónde viene la protección, pero que cuando algo esté fallando, algo esté mal, no, sobre todo, principalmente es detectar si está conectado el cargador original, ya les digo, ¿sí? Si detecta que el cargador no es original por alguna razón, pues al gate de este transistor le están llegando esos 5.6 voltios, lo está activando y él lo que está haciendo es llevarse el voltaje del divisor de tensión, ¿a dónde? A tierra. Al llevárselo a tierra, pues el voltaje no le llega al charger y por eso el charger no hace su trabajo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver por qué ese voltaje está llegando ahí. Entonces, analizamos si hay otro divisor de tensión. Está bien. Aquí hay 19 voltios. Esto viene de la línea de 19 voltios. Está bien. ¿Sí? Vuelvo y si yo sigo hacia atrás, me encuentro ese otro divisor de tensión, que son esas dos resistencias que están ahí. Entonces, yo compruebo que aquí en algún lado de estas resistencias hay un voltaje. Mira, aquí está. Los 20 voltios, los 19 voltios están llegando ahí, perfecto. Y aquí pues está la división de tensión. Este divisor de tensión sí está activado, pero no debería estar activado. ¿Por qué? Porque si el voltaje está ahí, me va a activar el transistor y el transistor va a llevar la corriente a tierra. Entonces no debería estar esos 5 voltios. Pero es un simple divisor de tensión. ¿Sí? Más resistencias que medir, bien. O sea, la pregunta es, ¿por qué están los 5 voltios si no deberían estar? Bueno, seguimos hacia atrás. Esta línea, ¿quién es? Cuando usted sigue la línea, se encuentra con el jack. Entonces, ¿el jack qué tiene? Negativo. Perfecto. Arriba, la línea positiva de los 20 voltios. Listo, perfecto. ¿Sí? Ahí está el voltaje, ¿sí? Los 20 voltios. Pero tiene un pin número 3, que es lo que nosotros llamamos el pin central de algunos cargadores. ¿Sí los han visto? Pero la duda es que cuando yo analizo el cargador de este equipo, no tiene pin central. Miren cómo es este cargador. No es de pin central. Entonces, eso fue lo que me generó la confusión. Claro. Se va a conectar diferente. Ahí está. ¿Sí ven que no tiene pin central? Pero eso, aunque no tenga pin central, no significa que no tenga una función de pin central, o sea, que no se vea físicamente el pin central. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted agarra un cargador que tiene pin central, sí los han visto, ¿no? Sí. Tienen como una agujita en el centro. Bueno, ese pin central normalmente maneja un voltaje de 3 voltios, de 2.8 voltios, un voltaje que le dice a algún circuito, mire, este cargador que estamos conectando es el original. Pero en este caso particular, el pin central lo que debe hacer, como no lo tiene físicamente por fuera, lo que debe ocurrir es que cuando usted conecta, lo que hace es puentear el pin 3 a tierra. ¿Con qué objetivo? O sea, está diseñado para que cuando usted coloque el jack, el cargador, perdón, el adaptador, en el jack, el pin 3 se vaya a tierra, es decir, de alguna manera al conectar por dentro se une el pin 3 con el pin 4, por así decirlo. ¿Sí lo ven ahí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que estos 5.7 voltios que estaban aquí, ¿se acuerdan? Se vayan a qué, cuando los puente a tierra, ¿qué va a pasar con esos 5.7 voltios? Se van a ir a tierra. No es un corto literal porque acuérdense que aquí hay una resistencia de 499K. No es un corto porque no, la idea no es que se haga un corto, es simplemente desviar una corriente a tierra. Mejor dicho, si aquí hay un voltaje y para irse a tierra, para irse al transistor, tiene su resistencia, pero si hay un camino más fácil, ¿por dónde se va a ir? Por el camino más fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo conecto el adaptador correcto, el cargador correcto, cuando yo lo conecte, se va a puentear el pin 3 con el pin 4 y este pin se va a ir a tierra.
Y al irse a tierra, pues a este transistor no le va a llegar esos 5 voltios. Y al no, es una respuesta en cadena. Y al no llegarle los 5 voltios, este circuito se abre. Y si este circuito se abre, pues este voltaje no se cae a tierra. Y si este voltaje no se cae a tierra, le llega el voltaje al charger y el charger hace su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para probar, lo que está pasando es un problema del cargador o del jack. No se está ajustando, pero para solucionar, yo voy a hacer un jumper, el jumper que no se está generando, de la línea ADAPT a tierra, puenteándolo con las pinzas principalmente, o bueno, vamos a hacerlo de una vez para el tema de tiempo, vamos a hacerlo de una vez soldándole un cablecito desde la línea ADAPT, o mejor dicho, el pin 2 del transistor, es esa misma alineación, ¿no? A tierra. Yo voy a hacer ese jumper y voy a ver si se restauraron todos los voltajes que no estaban, ¿verdad? Voy a soldar un cablecito de aquí hasta esto que yo sé que es una tierra, porque esto es una lata de... ¿Sí? La tierra más cercana. Entonces vamos a hacerlo. Coloco un poquito de estaño aquí. Coloco un poquito de estaño aquí. Agarro el hilo. Aquí, ahí lo puse, ¿sí? Ahí están los poquitos de estaño. Agarro el hilo. Lo que hice fue quemar un poquito la punta del hilo porque este hilo está aislado. Entonces le quemé un poquito ahí la punta para que me agarrara. Ahí. Listo. Entonces lo que hago es dirigirlo hasta aquí más o menos y cortar aquí. Entonces yo llego, lo acomodo ahí en la tierra, en esta parte. Aquí. Lo alejo un poquito del conector. Ahí hay tierra. Listo. Aplico aquí, limpio. Listo. Y aplico aquí, limpio. Saco todos esos residuos. Saco todos estos residuos de pepitas de estaño que quedaron por ahí. Voy a quedar haciendo algo corto. Paso el cepillo nuevamente. Listo. Limpio aquí el exceso de alcohol. Que no me quede estorboso porque aquí se conecta algo, que no me quede ahí el hilo atravesado. Normalmente esto se coloca con máscara UV para que resista la soldadura, pero por temas de rapidez, de tiempo, lo dejo así, ya más tarde yo lo hago. Lo que quiero es ver si ya quedó bien, porque en teoría ya con esto debería estar encendiendo, ¿sí? Compruebo en continuidad que me haya quedado bien soldado ese cablecito. Entonces, en continuidad, llego y mido de la tierra a este pin y tiene que estar, ¿qué? Pitando. Entonces, sí me quedó bien soldado, ya el cablecito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a volver a medir los voltajes en el charger. Cuando conecte la energía, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué pines era lo que tocaba medir? El pin 6 debe estar llegando a un voltaje para poder que por el pin 4 salga la activación o la habilitación de los MOSFET, ¿verdad? Entonces el pin 6 es una entrada y el pin 4 es una salida. El pin 6, veamos. Pin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí en el condensador.
Mira, 2.5 voltios. Listo. Es un divisor de tensión, ¿no? El voltaje puede ser, ahí está, 2.6, listo. Eso podría estar bien. Pero si ya está entrando el voltaje, ¿qué fue lo que, vuelvo y repito, qué fue lo que pasó ahora? Bueno, ese jumper que yo hice, lo que forzó fue a que esta línea se fuera a tierra, el voltaje a este transistor no le llegara, por lo tanto el transistor no se va a cerrar, sino va a quedar abierto, y eso al mismo tiempo va a hacer que este divisor de tensión se mantenga, en este caso de 2.7 voltios. Eso es lo que tenía que dar en un principio. Pero gracias a esos 2.7 voltios que están llegando aquí en el pin 6, por el pin 4 tienen que estar botando un voltaje. Vamos a ver. Por el pin 4. Entonces vamos a ver. Pin 4, el que yo rayé aquí, ¿sí? Ahí está. 25 voltios se activa. Con 25 voltios se activa ese transistor. Listo. Eso significa que los transistores sí se tienen que estar activando ahora sí. Y el voltaje sí tiene que estar pasando. Cuando yo me regrese a los dos transistores iniciales, donde empezó todo, aquí el jack, los dos transistores, bueno, vamos a medir. Voltaje aquí, 19. Voltaje aquí, sí está pasando, ¿eh? Ahora sí está pasando. Y finalmente la resistencia, 19. En el otro lado la resistencia, 19. Entonces, ¿qué? Ya tiene que estar prendiendo. Vamos a colocarlo en la placa y ver si ya prende. Pues ahí está el ventilador. Ah, este me dice, ahí está en la batería. Ujú. Pues el piloto encendido. Ah, ya vi la imagen. Dice no booteable porque no tiene el disco duro. Ya, pero ya está dando imagen. ¿Sí? Entonces ahí ya. A partir de ahí yo podía entrar a la BIOS Sí. para corregir, revisar Sí. Ahí ya lo que tengo que conectar es. el disco duro. De hecho, voy a apagar nuevamente. Porque aquí yo tengo el disco duro. Es un M2. Entonces desconecto la energía. Siempre que vayan a hacer alguna conexión o algo, desconecten la energía. Y le doy aquí al botón de encendido. Y verificamos. Ahora Ya, ¿listo?